Bienvenida a Easy Spanish Podcast. Hola a todos y bienvenidos a Easy Spanish Podcast. Soy Sofía y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y yo soy Mateo. Es un placer acompañarlos en este viaje fascinante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos afecta a todos, pero que a menudo pasamos por alto. Exacto, Mateo. Hablaremos sobre la psicología de los hábitos. Esas acciones automáticas que realizamos cada día, a veces sin siquiera darnos cuenta. Así es. Desde cepillarnos los dientes por la mañana hasta cómo reaccionamos ante el estrés, nuestros hábitos son el motor silencioso de nuestras vidas. Pero, ¿qué son exactamente los hábitos, Sofía? Bueno, Mateo, un hábito es una conducta que se repite regularmente y que tiende a ocurrir de forma automática, a menudo sin mucha deliberación consciente. Piensa, por ejemplo, en la ruta que tomas para ir al trabajo. Después de un tiempo, la haces sin pensar. Entiendo perfectamente. Como cuando llegas a casa y automáticamente enciendes la televisión, incluso si no tenías un plan específico para ver algo. Exactamente. Esa es la clave, la automaticidad. Nuestro cerebro adora la eficiencia. Formar hábitos es su manera de ahorrar energía y liberar espacio mental para otras tareas más complejas. Entonces, ¿cómo se forman estos hábitos? ¿Hay un proceso detrás de ellos? Sí, hay un modelo muy conocido llamado el bucle del hábito, propuesto por el autor Charles Duhigg. Consta de 3 partes principales: la señal, la rutina y la recompensa. La señal, la rutina y la recompensa. Cuéntanos más sobre cada una. La señal es el detonante, algo que indica a tu cerebro que inicie un comportamiento. Puede ser una hora del día, un lugar, una emoción o incluso otras personas. Por ejemplo, ver tu teléfono en la mesa. La señal. Y luego viene la rutina, ¿verdad? Correcto. La rutina es el comportamiento en sí, la acción que realizas. En nuestro ejemplo, sería tomar el teléfono y revisar las redes sociales. Es la parte más obvia del hábito. Y finalmente, la recompensa. Supongo que es lo que nuestro cerebro busca al realizar la rutina. Precisamente. La recompensa es el beneficio que obtenemos al completar la rutina. Es lo que satisface un deseo y ayuda a nuestro cerebro a decidir si vale la pena recordar este bucle para el futuro. Volviendo al teléfono, la recompensa podría ser la diversión, la información o la conexión social que sientes. Así que el cerebro asocia la señal con la rutina y la recompensa. Y con el tiempo, esa conexión se vuelve más fuerte, hasta que se convierte en automática. Exactamente, Mateo. Cuanto más repetimos este bucle, más arraigado se vuelve el hábito. Es como abrir un camino en la nieve. Al principio es difícil, pero con cada paso se hace más fácil de seguir. Esto me hace pensar en cuántos de nuestros días están realmente gobernados por estos bucles, sin que seamos plenamente conscientes de ello. Muchísimos. Y es por eso que entender la psicología de los hábitos es tan poderoso. Nos da la capacidad de tomar las riendas, en lugar de ser arrastrados por nuestras acciones automáticas. Entonces, Sofía, ¿cuál es la importancia real de los hábitos en nuestras vidas? Más allá de la eficiencia cerebral, ¿qué impacto tienen? La importancia es enorme, Mateo. Los hábitos son los cimientos sobre los que construimos nuestra vida diaria, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y hasta nuestra felicidad. Piensa en alguien que tiene el hábito de hacer ejercicio regularmente. Esa persona probablemente tendrá mejor salud física, más energía y quizás una actitud más positiva. Exacto. Ahora,
Piensa en alguien que tiene el hábito de procrastinar. Es probable que experimente más estrés, menos productividad y quizás frustración. La diferencia es clara. Los hábitos buenos nos impulsan hacia adelante, mientras que los malos nos frenan. Lo has dicho perfectamente. Los hábitos no solo definen lo que hacemos, sino que, con el tiempo, definen quiénes somos. Somos la suma de nuestros hábitos, en cierto modo. Esa es una idea bastante profunda. Si mis hábitos determinan quién soy, entonces tengo un gran incentivo para asegurarme de que sean buenos. Precisamente. Y la buena noticia es que, aunque los hábitos son automáticos, no somos sus esclavos. Podemos cambiarlos y podemos crear nuevos. ¡Eso suena genial! ¿Cómo podemos empezar a formar buenos hábitos? ¿Cuáles son algunos de los principios clave? Hay varios principios muy efectivos. El primero es hacer que el hábito sea obvio. La señal debe ser muy clara. Si quieres leer más, deja un libro en tu almohada o en la mesa de café. Ah, entiendo. Si lo veo, es más probable que lo haga. La señal está justo ahí. Justo. El segundo principio es hacerlo atractivo. Asocia el nuevo hábito con algo que ya disfrutas. Si quieres hacer ejercicio, pero no te gusta, escucha tu podcast favorito solo mientras haces ejercicio. Esa es una buena estrategia. Conviertes algo que no te gusta tanto en algo que esperas con ansias. Funciona muy bien. El tercer principio es hacerlo fácil. Reduce la fricción al mínimo. Si quieres correr por la mañana, prepara tu ropa de deporte la noche anterior. Cuanto menos esfuerzo inicial requiera, mejor. Menos excusas para no hacerlo. Si ya está todo listo, es más difícil decir que no. Exacto. Y el cuarto principio es hacerlo satisfactorio. La recompensa debe ser inmediata y gratificante. A nuestro cerebro le encanta la gratificación instantánea. Después de limpiar una habitación, date un pequeño premio, como ver un episodio de tu serie favorita. Me encantan esos principios. Obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Son muy claros y accionables. Sí, y lo importante es empezar pequeño. No intentes cambiar tu vida de la noche a la mañana. Un hábito atómico, una pequeña mejora del 1% cada día, suma mucho a largo plazo. Me gusta la idea de hábitos atómicos. Pequeños cambios que se acumulan. ¿Hay alguna otra técnica que podamos usar para formar hábitos? Absolutamente. Una muy efectiva es el apilamiento de hábitos, habit stacking. Consiste en vincular un nuevo hábito a uno que ya tienes establecido. La fórmula es, después de hábito actual, haré nuevo hábito. Después de hábito actual, haré nuevo hábito. Dame un ejemplo. Claro, si ya tienes el hábito de tomar tu café por la mañana, podrías decir, después de tomar mi café, leeré una página de un libro. O, después de cepillarme los dientes, haré 10 sentadillas. Eso es brillante. Utilizas la señal de un hábito existente para disparar el nuevo. Es como encadenar comportamientos. Exacto. Y la consistencia es clave, no la intensidad. Es mejor hacer un poco cada día que mucho un día y luego nada durante una semana. La perseverancia a largo plazo, incluso con pequeños pasos. Eso tiene mucho sentido. Y otro punto importante es la medición. Llevar un registro de tu progreso. Marca un calendario cada día que haces tu nuevo hábito. Ver esa cadena de X te motiva a no romperla.
Me gusta eso. Ver el progreso hace que el esfuerzo valga la pena. La sensación de logro. Exacto. La gratificación de ver tu racha de días. Ahora, Mateo, sabemos que formar buenos hábitos es fundamental, pero ¿qué pasa con los malos hábitos? ¿Cómo podemos romperlos? Esa es la pregunta del millón, Sofía. Todos tenemos esos hábitos que sabemos que no son buenos para nosotros, pero que nos cuesta mucho eliminar. Tienes toda la razón. La buena noticia es que los principios son los mismos, pero aplicados a la inversa. El primer paso es hacer el mal hábito invisible. ¿Invisible? ¿Cómo hago algo invisible? Si pasas demasiado tiempo en redes sociales, borra las aplicaciones de tu teléfono o ponlo en otra habitación cuando trabajes. Si comes demasiados dulces, no los tengas en casa. Ah, entiendo. Eliminar la señal, dificultar el acceso al detonante. Precisamente. El segundo es hacerlo poco atractivo. Asocia el mal hábito con una consecuencia negativa o con algo que no te guste. Si fumas, concéntrate en el mal aliento o el costo económico. Cambiar la percepción de la recompensa. Hacer que la recompensa ya no sea tan deseable. Sí. El tercero es hacerlo difícil. Aumenta la fricción. Si quieres ver menos televisión, desconecta el cable o retira las pilas del mando a distancia. Cuanto más esfuerzo tengas que hacer para realizar el mal hábito, menos probable será que lo hagas. Poner obstáculos. Hacer que sea una molestia. Exacto. Y el cuarto es hacerlo insatisfactorio. La clave aquí es la rendición de cuentas. Si estás tratando de dejar un mal hábito, dile a un amigo o familiar. Saber que alguien te está observando puede ser un gran motivador para no fallar. La rendición de cuentas. La presión social positiva puede ser muy efectiva. Y supongo que entender la recompensa subyacente del mal hábito también es importante, ¿verdad? Absolutamente, Mateo. A menudo, un mal hábito satisface una necesidad. Si comes dulces por estrés, la necesidad real es manejar el estrés, no el dulce en sí. Puedes reemplazar el dulce con una caminata, meditación o hablar con un amigo. Sustituir la rutina, pero manteniendo la recompensa de la necesidad básica. Es como engañar al cerebro para que adopte una versión más saludable del bucle. Exacto. Y recuerda, romper un mal hábito puede ser más difícil que formar uno nuevo, así que sé paciente contigo mismo. Habrá recaídas, pero lo importante es volver a intentarlo. Sí, la autocompasión es clave. No somos perfectos. ¿Algún consejo final para nuestros oyentes sobre este fascinante mundo de los hábitos? Sí, Mateo. Primero, identifica tus hábitos actuales. Lleva un diario durante unos días para ver qué haces automáticamente. Es el primer paso para el cambio. Conocer el punto de partida. La conciencia es poder. Segundo, sé específico con tus metas. En lugar de quiero comer más sano, di quiero comer una porción de vegetales en cada comida. Esto hace que el hábito sea más fácil de implementar. Las metas claras son más fáciles de alcanzar y de convertir en hábitos. Tercero, no te castigues por los errores. Una vez que fallas, no significa que todo está perdido. Simplemente vuelve a empezar al día siguiente. Un desliz no es una caída. Esa es una mentalidad muy importante. Todos tenemos días malos. Y finalmente, recuerda que los hábitos no son solo acciones, son una inversión en tu futuro yo. Cada pequeño hábito que construyes hoy
te acerca a la persona que quieres ser mañana. ¡Qué manera tan poderosa de verlo, Sofía! Realmente has iluminado el camino hacia una mejor comprensión y gestión de nuestros hábitos. Es increíble pensar que tenemos tanto control sobre nuestra propia vida a través de estas pequeñas acciones. Así es, Mateo. Y espero que nuestros oyentes se sientan inspirados a tomar el control de sus propios bucles y hábitos. Pequeños cambios pueden llevar a resultados extraordinarios. Absolutamente. El poder de los hábitos reside en su acumulación. No se trata de un gran cambio, sino de miles de pequeñas decisiones diarias. Exacto. Y esas pequeñas decisiones, repetidas una y otra vez, son lo que finalmente transforma nuestras vidas. Muchísimas gracias, Sofía, por compartir tu conocimiento de una manera tan clara y accesible. Ha sido muy instructivo. El placer ha sido mío, Mateo. Me encanta hablar de esto. Y gracias a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, por acompañarnos en este episodio de Easy Spanish Podcast. Esperamos que este episodio les haya dado las herramientas para empezar a construir los hábitos que los llevarán a la vida que desean. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Y a construir esos hábitos.